Esta semana estamos trabajando la consigna de valores. Soy generoso cuando trato con afecto a los demás. Vamos a continuar el desarrollo de la historia universal, entrando ya hacia el siglo XVIII, donde vamos a ver el surgimiento de una ideología llamada la Ilustración. A esta época se le conoce como el siglo de las luces. Este siglo se refiere al siglo XVIII. No exactamente todo el siglo, pero vamos, cronológicamente sería desde el año 1700 hasta 1799. Y se caracteriza por el desarrollo de una filosofía, de una nueva ideología llamada la Ilustración. Esta Ilustración es un movimiento básicamente burgués. Stop, stop, stop ahí. Acuérdate, ¿ah? Movimiento ideológico burgués, comerciantes y banqueros que querían ahora el poder político. Ya no solamente dinero, sino también quieren gobernar. Entonces, están en contra de lo que se llama el antiguo régimen. Y el antiguo régimen está caracterizado por un gobierno absolutista de un rey que hace lo que se le antoja y por la Iglesia Católica, porque lo ayuda y ambos están de la mano. Y ambos, dicen los burgueses, los ilustrados, oprimen al campesinado, al pueblo, al artesano. Entonces, los antecedentes de la ilustración los encontramos, por ejemplo, en todos los avances que hizo Sir Isaac Newton. Y hemos visto el videito. Todo el conocimiento que había sido establecido previamente por los humanistas y renacentistas es aprovechado por los burgueses de esta época. Y por último, la monarquía constitucional y parlamentaria que tiene Inglaterra, porque va a ser el Estado que más va a permitir la difusión de estas ideas burguesas, estas ideas ilustradas, porque otros países eran absolutistas y en el surgimiento de cualquier problema iban allí a sofocar este asunto, ¿no? En cambio, en Inglaterra, donde había un parlamento, se propaga estas ideas de la ilustración y ya llega con fuerza a Europa, ya cuando el conocimiento está consolidado. Conozcamos a los principales representantes del pensamiento ilustrado, que se basa en la razón. El padre, fundador, creador de la ilustración, es considerado por muchos John Locke. Él escribe algunos textos, por ejemplo, 2 tratados sobre el gobierno o ensayos sobre el entendimiento humano, en los cuales se puede concluir que su doctrina se basa en que si el rey está gobernando, está en esa posición privilegiada, su función principal es ayudar al pueblo. Él no va a gobernar para beneficio propio, él tiene que gobernar para beneficio de toda la población. Beneficio social lo llaman ahora, beneficio general, ¿no? Para la mayor cantidad de personas, no solamente para él ni su familia, sino para todos, todo el Estado. A su vez, plantea la separación entre el poder político y el poder religioso, que en muchos estados iba de la mano. Por ejemplo, Francia, por ejemplo, España, Portugal. Su rey siempre fue avalado, justificado por la Iglesia Católica, es decir, trabajaban juntos. El rey pedía opiniones al Papa y el Papa también ayudaba en el gobierno al rey. Eso, dice John Locke, no es válido. El Estado debe trabajar por su lado, la política por un lado y la Iglesia por otro. Y no conforme con eso,
el Estado mismo no puede recaer en una sola persona, que es el rey, sino que debe haber una división de poderes. El rey, que se encargue de algún asunto, otras personas que se encarguen de otros asuntos, otros del asunto militar, otros del asunto judicial, y así. División de poderes. Es un antecedente lo que hace John Locke, porque más adelante ya se definirá qué tipo de poderes, lo hace Montesquieu, pero más adelante. Y finalmente dice, el pueblo no debe ser vasallo del rey. El pueblo es libre. Ellos están aceptando que el rey gobierne, y el rey debe ayudar al pueblo. Como te dije, John Locke fue a parar a Francia. Y en Francia su pensamiento va a ser mejor recibido que en Inglaterra, porque en Francia sí le estaban pasando mal. Tenían reyes absolutistas, como el caso de Luis XIV. Entonces, en Francia, la ilustración se va a desarrollar mucho más rápido, con mayor urgencia. Este es el caso de Voltaire, que en su texto Cartas Filosóficas, en esta obra que él publica, plantea una nueva forma de gobierno. Él lo llama el despotismo ilustrado. En esta forma de gobierno, él justifica que todavía debe gobernar el rey, sí, pero que los pensadores ilustrados deben ayudar al rey a gobernar. Por eso acá dice, despotismo ilustrado, gobierno del rey, más la razón, es decir, la ilustración. ¿Qué está haciendo con este intento de mezcla entre el absolutismo y la ilustración? Tratar de darle poder a los burgueses. ¿Te das cuenta? Él lo está planteando en su libro para que los burgueses estén ahora en la corte junto al rey, y ya no solamente como comerciantes, como banqueros, sino en el gobierno, pero todavía junto con el rey. Además, Voltaire plantea la libertad de expresión, a lo que antes no se podía. Tú no podías cuestionar para nada ni al rey ni al sacerdote, no podías. Libertad religiosa. Él dice, tú eres libre de decidir si eres católico, anglicano, calvinista, budista, jorginista, lo que tú quieras, se voltea. ¿No ves que ya John Locke ha planteado que el Estado debe ser separado de la religión? El rey gobierna para todos, no importa cuál sea tu religión, libertad política. Tú puedes o no apoyar a un rey si deseas. Eso es lo que decía Voltaire. Y critica pues el autoritarismo de los reyes franceses. Por eso dice, ¿debe gobernar el rey? Sí, pero apoyado de los pensadores ilustrados. Uno de los que para mí puede ser un poco más llamativo es Montesquieu. Y en su obra El espíritu de las leyes plantea de manera definitiva ya la separación de poderes, en lo que hoy conocemos y se ha mantenido con sus respectivas modificaciones, pero se ha mantenido lo que Montesquieu planteaba: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Eso es lo que planteaba Montesquieu en el siglo XVIII y hasta el día de hoy está vigente. Él critica el despotismo ilustrado planteado por Voltaire. No le parece, él no está de acuerdo con esta forma de gobierno, y también rechaza el poder que tiene la iglesia, la influencia que tiene la iglesia en la vida política. No debería inmiscuirse en asuntos políticos, dice Montesquieu. Y bueno, en esta época, diferentes países como España, Inglaterra, Portugal estaban colonizando partes del mundo como América. Y Montesquieu se oponía a esa característica de los estados. Básicamente porque Francia no tenía muchas colonias. Entonces, mientras los otros países colonizaban, explotaban, torturaban a la gente, se hacían ricos. Y no le parecía esta idea, ¿no? Pues, con el sufrimiento ajeno, no le parecía. Jean-Jacques Rousseau, quien en su obra El contrato social, mira lo que dice Rousseau, ¿eh? Dice, el rey, sí es cierto, gobierna, pero no porque Dios lo haya designado, no porque Dios lo esté mandando. El rey gobierna porque el pueblo lo está aceptando. Es la voluntad del pueblo que el rey gobierne. Si el pueblo no quiere,
no le va a hacer caso a ese rey y va a colocar a un nuevo rey. Entonces el rey debe servir al pueblo y no al revés. Básicamente son las mismas ideas que ha planteado John Locke, que Voltaire, Montesquieu y Rousseau lo modifican, lo amplían, lo desarrollan porque Francia lo necesitaba. Francia tenía un gobierno absolutista y estos pensadores van a tratar de cambiar esa situación. Entonces, importante lo que dice el contrato social. Hay un contrato invisible firmado entre el rey y el pueblo, donde el pueblo acepta ser gobernado por el rey y el rey acepta gobernar al pueblo. Ese contrato es invisible, dice él. Básicamente, al plantear eso, ya es un antecedente de la democracia moderna. Porque el pueblo ha elegido a él, al rey, como gobernante. Lo está aceptando. Si el pueblo no quiere, lo va a sacar. Asimismo plantea la libertad del hombre y en su obra El Emilio le da mucha importancia a la educación, porque dice que solamente la educación podrá hacer que las sociedades mejoren. No te olvides de hacer el dibujo del tema.